Adferi, Servicios Ambientales de Calidad, presenta. ¿Estás, querido Ricardo? Gracias por... Bien, ahora Jorge. que llegó temprano, Ahora ya llegué lo temprano. hicimos esperar. No te apures, no te apures, pero es así. Teníamos que desahogar este tema Esto importante, ¿no lo crees? Sí, claro. Importante. La política ahorita permea y dilucidar todo lo que es este proceso, más que dejarnos llevar por meras opiniones que manipulan dolosamente la opinión pública, cuando realmente hay que entrar al fondo del asunto y al fondo de las cosas, como lo haces tú, mi querido Ricardo, y atendiendo además la petición aquí de nuestro querido auditorio. Hoy va a tocar un tema que ha sido de interés y que anda también mucho en las redes sociales, ¿verdad, mi querido Ricardo? Así es. Muchas gracias, así es, Jorge. No, y el tema de la política, que lo hablen los que saben, de repente nosotros también opinamos, porque yo creo que la información y la idea de esta plataforma es que en todos los temas se toque a profundidad y con información, y el tema de la política es de lo que a veces carece. Nada más son ataques, dimes y diretes, pero hay poca información, y la que hay pues se distorsiona mucho. Mucha polarización. Mucha polarización. Y eso es lo que debemos de tratar de permear, ¿no? Yo entiendo que las pasiones se desbordan, nuestras simpatías nos ganan, nos llevan a defender a veces nuestro punto con cierto apasionamiento, pero debemos precisamente de tratar de abonar al entendimiento, a que la gente y no a la polarización, que hay mucha. Todos los actores políticos están abonando desafortunadamente a la división. Y pues bien dice aquel dicho: divide y vencerás. Sí, eso ya lo platicamos aquí. Esa es la idea. Esa es la idea. Pero bueno, hay que seguirle en ese camino. Y bien decías, el tema que traigo, son dos temas, pero uno tomando en consideración, por supuesto, lo que la gente le interesa, pregunta, o por lo menos que ve hoy con la información que se da en redes sociales, con tanta información falsa y demás. Sí, pues hay que platicar de los temas que tocan puntos importantes en las generalidades, y como es en el medio ambiente, el tema de los residuos, y un punto en particular que es el tema de los popotes, de plástico que utilizamos cuando tomamos un agua o un refresco. Y que a partir más o menos del 2011, fíjate, en Estados Unidos, para variar, donde hay mucho malo, pero también hay algunas cosas positivas, un chavito de 9 años en aquellos tiempos del 2011, sacó una campaña a través de las incipientes redes sociales en aquellos años, en el que le decía y le pedía a los restaurantes que dejaran de ofrecer popotes, que más bien que alguien que quisiera un popote, que lo solicitara, no que se le diera de entrada con su bebida. Y esto porque le llamó la atención la cantidad de basura que se vio en un video también, donde aquella famosa nata de plástico que se ve, dicen que se ve desde el espacio, una nata de plástico que está en los mares, pues le llamó la atención y se determinó él a poner este tema en las redes y solicitar que se eliminaran los popotes. Y luego en el año 2015, también en Estados Unidos, una estudiante de biología marina de Texas A&M sacó un video, que seguramente hay muchísimos, y la gente que nos dedicamos a la parte de biología marina, lo hemos visto. Sacó un video en el año 2015 donde una tortuga en sus fosas nasales le sacaban un popote de la nariz, prácticamente, ¿no? Se le atoró y provocó, pues imagínate el daño a esta tortuga, y entonces también abonó a la campaña de la no utilización de los popotes. En México se ha establecido por algunos restaurantes, y sin hacer comercial, una de las cadenas más famosas, que Wings, determinaron eliminar
los popotes, pero eliminarlos lo mismo, de esta manera, tú pides tu refresco, no te dan el popote, ya si lo quieres tú, pues lo pides, ¿no? Como la sal, que se eliminó también en la Ciudad de México, está prohibido poner saleros, si tú quieres sal, pues lo pides, ¿no? Que eso me parece ridículo, ¿no? O sea, mira, aquí entramos... Es tratar como niños a la sociedad, sí, cada quien que se responsabilice de lo que quiera comer, meterse. Mira, estoy totalmente de acuerdo. Usar, ¿no? yo lo veo desde el punto de vista, por ejemplo, tiene que ver las cámaras para las detectores de velocidad, la sal, los popotes. Son elementos que si tú eliminas, son porque la capacidad del gobierno para poner el remedio a lo que, por ejemplo, la sal, que tanto consumo de sal, crea hipertensión, entre otras cosas, etcétera, etcétera, exactamente. Mota, y ¿no? el gobierno de la Ciudad de México particularmente determinó que era mejor prevenir que dar solución a una problemática por el consumo de sal, entre otras cosas, porque no hay recursos que alcancen. Entonces mejor prevengo, supuestamente a través de esta acción, y entonces ya no gasto tanto en... Aunque yo no sé si hay estudios que ya nos revelen si esas medidas han tenido alguna repercusión positiva. Eso es importante. También se han bajado el número de muertos por la baja de la velocidad, por respeto a las cámaras que le traen un beneficio económico a una empresa privada. Pero fíjate que en el caso de los popotes, aproximadamente en México, al día, más o menos se generan 86,000 toneladas de basura. Más o menos, de acuerdo al INEGI. Al INEGI en general, 86,000 de todo. Tipo, de esos 86,000, aproximadamente 10,500, o sea, el 12% son desechos plásticos, entre ellos los popotes. Entonces, la cantidad de basura que se genera de plástico, pues es bastante importante. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, más o menos se consumen 500 millones de popotes al año. Los mexicanos 38,000 popotes al año más o menos utilizamos, cuentas alegres por supuesto, pero en México el 85% de los popotes y de la basura plástica en general no son biodegradables. De acuerdo a estudios, aproximadamente un popote, igual que un recipiente plástico, se tarda 100 años en ser degradado por la naturaleza, lo cual implica pues un costo importante en los servicios ambientales. Eso es efectivamente. Aunque yo creo que las campañas no deben de ser coercitivas, no deben de hacer que ya no consumas el popote, sino invitarte a hacer conciencia ambiental de que efectivamente la utilización de los popotes pues no traen un beneficio per se. Por ejemplo, yo lo pensaría así, que puede ser un elemento de salud, porque me sirve en el vaso, pues higiene, para saber si está limpio o no. Pues entonces con el popote que lo abro, en muchos de los casos está cerrado, en otros está igual a la intemperie, pero lo abro y entonces me tomo el agua, el refresco con el popote y pues se supone que es más higiénico. Sin embargo, habría que ver en muchos de los casos que si el vaso está sucio, va a contaminar al líquido que va a estar dentro de ese vaso de plástico, de vidrio, de lo que sea, y entonces el tomármelo con el popote de nada me va a servir. Finalmente, si tiene alguna bacteria, por ejemplo, pues me la voy a pasar, así me lo tomé con el popote. Entonces, yo creo que sí es importante hacer conciencia, educación ambiental, generarla, para que dejemos de utilizar elementos, en este caso plásticos, que no son tan necesarios e importantes, derivado de la generación en total de estos elementos, de estos residuos plásticos, que ya mencionábamos que más o menos son 10,500 toneladas, ¿no?, de plásticos, de los 86,000 en total, y que en México, bueno, debe de avanzarse en este elemento de poder manejar o llegar a los residuos cero. En algún momento se podrá dar. Y bueno, este es un granito de arena que no causa ningún problema, ¿sí? Claro. Si dejas de utilizar un popote, claro, realmente, ¿no? Ahí te diría, bueno, a lo mejor se gasta más agua en lavar mucho mejor los utensilios o el vaso que vas a lavar. Entonces todo
debe de medirse, ¿no? Debe de aquilatarse. Claro, siempre decimos aquí esta es malo parte, irse ¿no? a los extremos. Irse a los en cualquier extremos. punto, ¿no? En cualquier situación. Entonces es una campaña política o en- de muchas personas y de algunas asociaciones y restaurantes sobre todo, que te invitan a ya no consumir popotes, ¿no? ya no. Por esto que le pasa sobre todo a la fauna marina, que es a donde va la mayor cantidad de basura, porque seguimos pensando, lamentablemente, que el mar es tan inmenso que bueno, pues la basura, pues no hay problemas, ¿no? Sí, No lo hemos vamos a aquí llenar los- como un relleno sanitario, pero las consecuencias están viéndose Claro. bastante en la salud y en el cambio climático, etcétera, que hemos manejado aquí. Entonces, esa es la propuesta, la no utilización de popotes, porque igual que todos los residuos plásticos, bueno, causan al mediano plazo y largo plazo sobre todo, una contaminación que en la que se puede haber afectado, por supuesto, en primera instancia, toda la fauna y la vegetación y por ende, el hombre, ¿no? Que finalmente es quien ha acelerado estos procesos. Y en ese sentido el agua, que se concatena con el tema, que decíamos a lo mejor gastamos más agua en lavar más utensilios para no utilizar los popotes. Y hace 2 programas, si no mal recuerdo, hablábamos de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, que el gobierno estaba pensando racionalizar el agua por persona, Sí, 50 estamos a 2 litros, días del 25 Día Mundial del litros Agua, ¿no? del Día Mundial del Agua. Y en la Ciudad de México, expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana han indicado que, bueno, nos estamos ocupando y preocupando por lo que pasa en otros países, en otras ciudades, como está en Sudáfrica, pero resulta que en la Ciudad de México también se está llegando a esta situación de tener que racionalizar el agua potable de las personas que habitamos la Ciudad de México, que llegamos a ser 20 millones en horas pico, digamos, y que puede racionalizarse a 50 litros por persona. Y esto derivado a que el sobreexplotamiento de los mantos freáticos en la Ciudad de México, que son los que proveen el 70% del agua que consumimos aquí en la ciudad. El otro 30% viene de cuencas alejadas como es el Cutzamala, y que de alguna manera por la protesta ciudadana de las personas que viven ahí, que es sintomático que gente que vive en el Cutzamala, de donde sale el agua para la Ciudad de México, no tienen agua. Entonces se les está dando prioridad a esas personas de abastecerlos de agua, por lo tanto el caudal que llega hacia la Ciudad de México está bajando y se está sobreexplotando los mantos acuíferos. Bárbaro. Entonces del 70% se pretende llegar al 75%. Y el factor de recarga pues es diferencial totalmente, ¿no? De lo que entra contra lo que sale, por eso el hundimiento de la Ciudad de México. En este sentido, ¿no? Entonces, si queremos aumentar de 70 a 75, lo que se está proponiendo es, bueno, pues hacer más pozos de infiltración, Claro. sostener Para la recarga. eliminar la deforestación que se da en las delegaciones llamadas rurales de la Ciudad de México, Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, Tlalpan, para que haya esa recarga de los mantos acuíferos. Y, por ejemplo, ya poner en marcha, y espero que el nuevo gobierno de la Ciudad de México, quien llegue, tome esta alternativa, que no la decimos nosotros, la dice mucha gente, ¿no? Y científicos abocados a esto, a que ya se haga un manejo eficiente de la lluvia, de que del agua de lluvia se puede infiltrar a los mantos acuíferos, además de los pozos de infiltración, además de otras actividades, Claro. otros proyectos que permitan tener una mayor recarga de los mantos acuíferos y no lleguemos a lo que se pretende hacer ya muy poco en Ciudad del Cabo, repitiendo, de racionar el agua potable para las personas, donde ya no se va a poder lavar los autos, no se va a poder regar los jardines, sino única y exclusivamente para higiene y consumo, nada más. Pero eso puede traer producir algunos otros males, claro, a los que pues no estamos acostumbrados, y que bueno, todo esto tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿no? De nuestros recursos naturales. Y entonces, bueno, pues el tema de los popotes y lo que tiene que ver con el agua, pues ahí está. Esperemos que la gente, yo particularmente, pues casi nunca uso popotes, entonces, pues limpiamos la botella del refresco y pues va para adentro.
algunas otras personas nos dedicamos a ponerle alcohol, entonces ya se... Pues se- sí. se- Sí, yo entiendo y estoy Una Cuba de libre. acuerdo, ¿no? En usar menos popotes, menos plásticos en general. Lo que no acabo yo de entender es que quien produce popotes y quien usa popotes no lo hace con la intención de que vayan a acabar al mar. Sí, claro. O sea, ahí la responsabilidad es en la disposición de esos plásticos que sean correctamente reutilizados, porque además sí es. todo ese material es reciclable. Entonces, entiendo, por ejemplo, mucho la prohibición a lo mejor en las playas, sobre todo estos aritos de los Six que se Ujú. quedan, que la gente deja Sí. ahí sobre la arena, llega el agua y se los lleva. Y el Son pez se atora ahí, súper sí. son súper perniciosos. Lo entiendo muy bien, pero aquí en la ciudad, ¿cómo un popote que usemos aquí en la ciudad va a ir a parar al mar? Sí, difícilmente. Y ahí entra la parte que tú estás manejando. ¿Por qué no eficientar la recolección de basura? Y el ¿Por reciclamiento. qué no ¿no? eficientar el Ujú. reciclamiento? Exactamente, Claro, así del debería PET, de ser. como ya se hace. Hoy afortunadamente con esto de que vemos que te compran el PET por kilo en cada esquina, que prácticamente ya no vemos ese PET tirado en las calles. En las calles. No, pero ya tiene un valor. O las latas. Lo las que latas debemos de es aluminio. avanzar así. Sí, ya no ves una lata tirada y si la ves, pues recógela. Porque cuesta. Yo las junto. Claro, Yo no. junto el PET. Debemos Y de ahí a la avanzar vuelta en ese sentido. No, a mí no me da pena, o sea, yo llevo mi PET y llevo Sí, mi lata eso está bien, ahí claro. al depósito y pues me dan unas monedas que cuando es la cuota de recuperación, ¿no? Exacto. De algo. Generas recursos, se hace economía. en Europa, entiendo, claro, se hace en muchos lados. todos Y lo aquí a alguien deberíamos le de hacer. parece indigno juntar hasta las latas de chiles, todo eso se procesa y Me se compra, parece ¿no? correcto. El popote, el plástico, Por eso- el Tetra Pak. Por o eso sea, me pareció bien cómo se está ¿no? abordando. Te invitan, ¿sí? Ujú. Amablemente a que no consumas popotes por situaciones que se pueden dar, Ujú. ¿no? Y hay que prevenir, exactamente. No te están conminando, o sea, obligando a que, no, ya no uses popotes, porque si Exacto. tú usas un popote vas a matar una tortuga. Porque también es la responsabilidad de cada quien y Claro. el gusto de cada quien, ¿no? Claro. Oye, yo soy medio friki y no me gusta tomar del vaso en un restaurante. Yo quiero un popote, soy freak, ¿no? Lo siento. Pero yo no por eso estoy pensando en que esto vaya a parar al mar. No, O sea, yo lo deposito correctamente en la basura y entonces, ¿quién tiene la responsabilidad del manejo de los residuos? Pues o la autoridad o el concesionario que o maneja yo los mismo lo residuos. llevo a una recicladora, ¿no? Exactamente. También. O sea, Y bueno, y esa se es debe parte de la avanzar de responsabilidad las cada empresas quien. que Y en la que cultura, sacan ¿no? los popotes. Ecoshell es una empresa que maneja la biodegradabilidad de los Además, plásticos. exactamente. Y entonces, bueno, está generando economía a través de la creación de elementos plásticos que pueden ser biodegradables mucho más rápido. En caso de que ese tiempo. eventualmente llegaran a parar al mar, ¿no? Debería Claro. de ser la idea, ¿no? Aunque ya sabemos que pues, está lleno de basura el mar, los mares. Los mares, Las ¿no? islas Sí. de basura que le llaman, ¿no? Y aquí presentamos hace poco un video ahí del mar cerca de este balneario de Bali, carísimo además, Ujú. ¿no? Es súper exclusivo. Y La cerquita Polinesia francesa. Sí, cerquita tienen ahí aguas llenas de basura, basureros de verdad convertidos Así en los es. océanos. Entonces hay que eficientar el proceso de los residuos desde la recolección, reciclamiento, reutilización, ¿sí? hasta la disposición. Eso sería mucho mejor que ocuparnos de hacer una campaña de prohibición de utilización de popotes. Bueno, Así también es. deberíamos de impedir la utilización, bueno, de la sal, de los carros contaminantes, no utilizar esto, no utilizar el otro, pues es que así no vamos a llegar a No, nada. pues no. Entonces, Se bueno, debe hacer es pues usar esos correctamente son datos, los el recursos, por ¿no? qué se está manejando lo de los popotes. La campaña. Muchísimas gracias por ello, mi querido Richard. Al como contrario, siempre, gracias a ustedes. aportando a nuestra cultura, realmente al conocimiento y a lo que cada uno tiene como responsabilidad individual hacia con el medio ambiente. Así Eso es es. lo más importante. Si todos ponemos nuestro granito de arena, como en todo, esto va a comenzar a cambiar y a mejorar. Así es. Gracias. Esa es la idea. Jorge, gracias a ti y gracias a todos.
Gracias, queridos amigos. Vamos a un corte y continuamos aquí en Disyuntiva. Adferi, Servicios Ambientales de Calidad presentó.